Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Acá se ve peor. Ahora sí. Listo. Bueno, entonces vamos a retomar la clase. Espérame, yo me muevo esta ventana para este lado y me traigo para acá la plataforma. Bueno, les comentaba, esta mañana tuvimos pues como una reunión pues como de los profesores, se me comentaba el tema que estaban preguntando ahorita por el chat sobre la asistencia. Entonces es importante tener en cuenta que se hace a partir del registro, pues cuando ustedes entran a la clase, ¿cierto? Eso, pues como ayer me hicieron la pregunta y tenía esa inquietud, entonces con eso queda solucionada. Ok, por acá está. Voy a compartir mi pantalla. Video, share screen, screen 1. Compartir. Listo. Voy a abrir mi chat por este lado por si me empiezan a escribir. Pueda ir pausando. Recuerda que me pueden interrumpir sea con el chat o habilitando su micrófono y hablando, si tienen alguna inquietud. Ok. Bueno, cositas para mencionar rápidamente. Creé unos videos hoy, creé 5 videos, creo que el último se está sincronizando. Algunos preguntarán, bueno, ¿y este man por qué le dio por crear 4 videos de 4 herramientas diferentes si vamos a trabajar con una? Precisamente el significado es ese, o sea, no importa la herramienta que utilicemos, podemos trabajar con cualquiera. ¿Qué es lo que uno normalmente hace? Uno se acomoda. Yo no había trabajado con Pichar, por ejemplo. Pichar no lo había llegado a utilizar. Pues ya lo tengo instalado pues a la hora de crear el video y todo eso. Sí había leído sobre él, pero no había llegado a trabajar con él. Con Anaconda se había trabajado en un curso de procesamiento digital de señales en la Universidad de Antioquia, donde precisamente trabajamos con Python y utilizábamos Jupyter para traer señales y hacer procesamiento digital de señales. No, no es necesario instalar las dos, Michelle. Yo puedo trabajar con una por default. Bueno, sí, primero había creado el de instalación de Python, que era el básico, pues porque todavía hay gente o hay programadores que les gusta trabajar directamente, por ejemplo, en un IDE más sencillo y simplemente se ejecuta el archivo. Tenemos la instalación de Anaconda, de PyCharm y subí otros dos, biblioteca, es este replit, guardar en una lista de reproducción y curso de Python y no está el otro. Bueno, instalación, ahí hay 4, el otro seguro se está sincronizando todavía. Ah, pues madre, cerré la sincronización. Ahorita lo pongo a sincronizar otra vez. Lo que dice Germán, entonces sí, al instalar Anaconda, por eso es que el proceso de instalación se demora tanto para hacerlo. Yo creé los videos pues por desglosados, 4 herramientas diferentes. Primero el por defecto de Python, después el de Anaconda, pero vemos que Anaconda también es como un gestor de paquete y me permite crear o hacer la instalación de diferentes aplicaciones, entre ellos Spider, que pues con Spider sí no voy a crear un video, y el de PyCharm. Ese de PyCharm me gustó mucho. ¿Saben por qué? Porque yo he trabajado con Android Studio, que aquí abajo lo tengo. Entonces, como es de JetBrains, me llamó mucho la atención porque estoy muy acostumbrado a ese entorno. Pero son 4 opciones diferentes. Listo. 4 opciones diferentes. Ya ustedes deciden con cuál quieren trabajar. Es importante los dos que son online, el Replit y el de Google. ¿Por qué? Porque puede que nos coja algún momento en el que no estamos en nuestros computadores o estamos en una institución donde no podemos instalar software, entonces trabajamos online. Y me parece muy poderoso el de
el de Google precisamente porque, como lo mencionaba en el video, no sé si alcanzaron a verlo, claro que no, no, ese no lo he subido, qué pena. En el de Google se me crea una carpeta en Google Drive. Yo creo que voy a arrancar por acá, por este de Google. Yo simplemente, pues queda un video, pero falta sincronizarlo, ¿cierto? Colaboratorio. Acá está. Miren que yo abro mi correo de Google, digito colaboratory, le doy clic en Welcome to Collaboratory y aquí ya me abre mi notebook, digámoslo así. Mi notebook no, mi blog de notas, en realidad lo llamamos así en esta herramienta. Acá yo borré los programas y miren que él tiene como un acceso a Google Drive. Aquí se me van almacenando los diferentes programas. Entonces es una de las ventajas que tiene trabajar con este de colaboratorio. Hoy voy a estar con Colaboratory. ¿Por qué lo voy a trabajar hoy? Quizás no alcanzaron a instalar Python o un IDE. Entonces, vuelvo a aclarar. Vea, usted puede trabajar con cualquier IDE sencillo, con bloc de notas incluso, como lo veíamos o lo vieron en el video en la plataforma. Yo puedo trabajar con un bloc de notas, hasta con Word. Solo que cuando yo guardo con Word, guarda como un docx, se tendría que cambiarle esa extensión para que quede un PY. Pero normalmente se puede trabajar con Notepad, con Sublime, con Atom, que son como editores pues que son muy sencillos, pero en esos casos sí necesitaría instalar ese Python para ejecutarlo en mi consola de comandos. No sé si alguien me corrige con Atom si tiene algún complemento para que pueda ejecutar los programas. Yo no lo he utilizado. Está Visual Studio, ya hay unos que lo tienen instalado, lo pueden trabajar. O sea, el IDE es lo de menos, ¿cierto? Yo voy a utilizar uno acá. Me gusta, esto ya es, así como ustedes tienen la autonomía de decidir con cuál van a trabajar, me gustó PyCharm. Listo, entonces creo que por el momento lo voy a adaptar. De los que tengo instalados, de Anaconda o Jupyter y ese de PyCharm. O puedo trabajarlo con Collaboratory o con eh, Replit. Replit es la otra aplicación que yo tengo por acá, replit.com. Es muy sencillo de manejar. Incluso voy a venirme por acá. Sí, pueden ustedes utilizar el que quiera. Es más, si no estoy mal, yo tengo Visual Studio también instalado, pero yo Visual Studio lo utilicé más para un curso que estaba haciendo como de HTML y toda esa parte. Entonces, el IDE que ustedes quieran, acá lo que vamos a programar es Python. De ahí que haya creado 4 videos de 4 herramientas totalmente diferentes. Listo. Pueden utilizar la que ustedes quieran. Yo no creo que creen más videos pues respecto a las herramientas, a menos que tenga mucho espacio después, porque ya entramos en contenidos pues de algoritmos y de Python. Entonces, ustedes se casan con el que ustedes quieran. Si ya tienen Visual Studio, trabajen con él, o si tienen Atom y instalaron descargaron e instalaron Python, el instalador directamente de la página oficial de Python, pueden trabajar con ello. Yo creo que yo me voy a inclinar por este, me gustó, PyCharm. Es bueno, lo que yo decía es de JetBrains, entonces es muy similar a Android Studio. Pero entonces ese es mi criterio, ¿cierto? Entonces es respetable que ustedes trabajen con el que ustedes quieran. Los que ya tienen pinos en programación, ya han trabajado en programación, eh, escogerán Visual Studio Code, por ejemplo, o el que ustedes quieran. Miren este. Este es uno, ese es el de PyCharm. Y el otro es este de acá, el de Collaboratory. Entonces creo que va a estar alternando un poquito en ellos dos en este rato que vamos a trabajar. Listo. Ahorita entonces este de colaboratorio para los que de pronto se perdieron o no entran a la clase y van a ver el video, entonces sincronizo el video a la lista de reproducción. Ahí quedaron entonces 4 videitos. No, para programar no necesariamente hay que abrir Anaconda para que no se cargue mucho el PC. Simplemente en Windows se busca Spider para abrirlo y listo. Ok, gracias Germán por la ayuda. Y Germán es el monitor que nos va ayudando a aterrizar cositas. No todas las alcanzo a ver y seguro muchos de ustedes tienen hasta más experiencia que yo trabajando con Python. Entonces, bienvenido muchachos, todo lo que nos puedan aportar al curso y a sus compañeros por acá y por el grupo de WhatsApp. Listo. Entonces, ok.
Sí, sí, sí. JetBrains tiene una suite bastante interesante. Vea, es una suite bastante interesante para trabajar con diferentes lenguajes de programación. Este, como les digo, yo no lo conocía, el de C#. Yo he trabajado con IntelliJ IDEA, yo creo que incluso lo tengo acá instalado. Míralo, acá lo tengo. Los de la universidad, los que están en la universidad, tenemos una versión educativa de ella con nuestra, claro que no sé si ya se venció, con nuestra cuenta institucional. Y eso aplicaba para diferentes universidades. Exacto, lo que está diciendo Julián. Entonces está ese y está Android Studio, o yo puedo hacer aplicaciones móviles también con IntelliJ IDEA, solo que para eso sí tienen esta herramienta pues un poco más optimizada y enfocada para el desarrollo de aplicaciones móviles con Flutter y con Kotlin, o sea, las nativas y unas que se denominan aplicaciones tipo Bridge. Eh, Se confunden mucho con aplicaciones híbridas porque se sacan aplicaciones para iOS y para Android. Listo, entonces yo voy a estar alternando, hoy voy a estar alternando un poco entre C Sharp, que lo tengo acá, y mi de online, que ya se me perdió, que es, bueno, está acá, que es el de colaboratorio. Listo. Importante, muchachos, y les agradezco bastante. Ese grupo de esa lista de reproducción la voy a ir alimentando de a poco. Me dan sugerencias, muchachos, si ven que, o críticas, los que son tesos ya en Python, si ven que me equivoco en algún término o algo, me lo mandan por WhatsApp por ahí por interno, o me escriben un mensaje por el grupo, no hay problema, que todo el mundo se dé cuenta que el profe se equivocó. Con eso no tengo ningún problema, listo. Michelle, va a pasar lo mismo que con Anaconda. Si yo cojo e instalo Fischarm, él tiene toda la parte ya instalada. Va a funcionar sin problema. Listo. Yo instalaría Python directamente de la página cuando vaya a trabajar con un IDE como, bueno, si le podemos llamar IDE, con un blog de notas, que muy poca gente lo hace hoy en día. O creo que con Sublime, o hay otro que se llama Atom. Atom me queda la duda porque Atom tiene bastantes complementos. Atom es este de acá, pues yo no lo he explorado hasta ese nivel de saber si este de acá, Atom. No sé si tiene algún complemento que yo pueda ejecutar los programas directamente desde acá. Entonces, la opción que ustedes quieran. Yo les mencionaba ayer, una de las falencias de los problemas que yo siempre he tenido es a la hora este es Atom, es a la hora quizás de trabajar con una nueva herramienta. No sé por qué se me dificulta un poco eso. Entonces, de pronto también por eso me animé como a crear varios videitos. Mira, este es Atom. Y ahí está el first.py y el print hello world. Yo lo guardo en una carpeta determinada y para ejecutarlo me tengo que ir a la consola y ejecutarlo desde ahí. Ese sería como el proceso más largo, pero hay gente que le encanta programar de esta forma. Yo no. Es más, yo la consola pocas veces la utilizo. Incluso cuando estoy trabajando en Android Studio, hay algo que se llama control de versiones y hay mucha gente, incluso debería ser una habilidad del programador, pues me han dicho, yo difiero un poco de manejar la consola y hacer todo el control de versiones con consola. Yo normalmente siempre hago todo por acá por la forma gráfica. No sé si llamarlo anticuado o que soy, bueno, no sé el término que quieran. Daniel, gracias. Gracias por esa ayudita. Entonces, miren que hay plugins en Atom. Pero entonces, mira, recontando, está Notepad, está Sublime, está Atom, está Visual Studio, está Sharp, está Spider, está Anaconda, que es más bien como un gestor. Si lo miramos, lo voy a abrir acá un momentico, eso como para repasar así brevemente todas las herramientas. Anaconda es más que todo es como un gestor, como un gestor de, yo no diría de paquetes, más bien como de aplicaciones, porque nos permite tener varios o tiene varios instaladores pues en su momento. Y ojo con lo que decía ahorita, se me fue el nombre, que no es necesario que yo abra siempre Anaconda para abrir un IDE que trabaje con Python. Listo. Ya se me fue quién fue el que lo dijo. Acá lo tengo. Entonces mira que tengo bastantes herramientas.
De acá yo la había mencionado, había trabajado con Notebook, con ese Jupyter Notebook. Es bastante sencillo, pues que lo utilizamos en la Universidad de Antioquia, los que estudian allá en electrónica. En el curso de procesamiento digital de señales lo trabajamos y por acá me encontré Picharm. Incluso en el video que creé partí de este Anaconda Navigator, pero no lo instalé desde acá, sino que me voy a la página de JetBrains, lo descargo, lo instalo y bla, bla, bla. Hay 4 opciones ahí, por acá también está el instalador de Visual Studio, o sea, es bastante interesante la herramienta. Eso pues como a manera pues como de introducción con esto. Si van teniendo preguntas, me cuentan. Listo, voy a abrir por acá las diapositivas. Hoy me di cuenta con varios profesores, hay unos profesores, bueno, yo estoy creando unos videos, la idea es seguir creando videos, la intención es hacer videos cortos, no sé, solución de algún problema, algún concepto que yo vea por ahí que hay que profundizar, como les decía, pero la idea es que sean videos corticos y que ese concepto quede aclarado muy rápido. Hay compañeros de otros profesores que están creando sus propias diapositivas mucho más extensas con el mismo contenido o con el mismo no, tomando y agregándole cositas al contenido que tenemos en la plataforma. Esa parte no la voy a hacer yo me voy a basar en las diapositivas que tiene mi profe dentro del curso, pero si veo que hace falta algún concepto o alguno de los compañeros que tienen bastante recorrido quieren aportarnos algo en el proceso a medida que lo vamos revisando, no hay ningún problema. Listo. Daniel, al usar la consola de Anaconda para abrir el IDE se facilita todo. Incluso si no aparece en búsqueda de Windows, por ejemplo, puede abrir y ejecutar el comando Jupyter o Jupyter Lab y de inmediato abre el navegador. Eso mucho más rápido. Entonces, miren, ese es el tipo de aportes que yo digo que agradecemos, muchachos. Listo. Voy a cerrar este Replit. Este lo utilizaba mucho en el colegio cuando estoy trabajando con los chicos de grado décimo, de grado 11 que les enseño a programar, porque tenemos unas tostadas de equipos horribles. Entonces, este se nos presta mucho para trabajar y no hay que instalar ningún software. Mencionaba JetBrains, importante los que son un poco gomosos. Con JetBrains hay una suite que tenemos con nuestros correos institucionales independientes de la universidad. Siempre el dominio es .edu.co, entonces con ese .edu como que identifica que somos de una institución. Bueno, acá yo voy a crear un nuevo blog de notas y acá yo empezaría a trabajar. Digamos que una de las ventajas que podría tener Google Drive, yo ayer lo mencionaba, yo soy fanático de Google, entonces yo podría compartir directamente mi código con muchas personas. Es como la diferencia de trabajar con herramientas que sean offline, tipo Atom o tipo Ceviche, cualquiera de ellas. Podría simplemente darle compartir y compartirlo con algún grupo que haya creado dentro de Gmail. Es una de las ventajas pues, que nos trae esta herramienta. Pero es autonomía de cada uno de ustedes. Listo. Me voy a venir por acá. Ayer mencionábamos, entonces voy a hacer un repaso muy rápido. Sí, Diego, ¿cómo así? Sí, usted puede, el Python que nosotros tenemos acá, lo que usted puede hacer, claro, yo puedo compartir mi archivo desde acá, como lo mencionaba, se lo podría compartir a ustedes, lo abren en sus computadores con Colaboratory y les lo van a ejecutar sin ningún problema. Eso no entonces se puede trabajar. Sí, yo por eso instalé varias, les comparto el video de varias, ya hay unos que vienen con otras, no hay ningún problema. Miren, yo creo que la clave acá, ¿cuál va a ser? Explore una herramienta. Si en la plataforma dicen, hey, ¿qué tal si trabajamos con Ficharm? Entonces, exploren esa herramienta y si ustedes la ven muy difícil, se cambian. Ya, simple, no hay que complicarlo. Es así de simple. Sí, Diego, pero yo pensaría que en ese primer módulo vamos a estar con algo que es relativamente básico, ¿cierto? Quizás algunos compañeros, o sea, yo podría decirles, no, trabajemos con Anaconda y instalen Anaconda y trabajemos con Jupyter siempre, porque entonces yo en octavo no, en la universidad, en el curso de procesamiento digital de señales lo he utilizado, pero es procesamiento digital de señales, es algo un poco más avanzado, entonces quizás esa herramienta me facilita para eso. En este caso, con cualquiera de todas las herramientas que hemos mencionado, alguien tiene el micrófono encendido, si lo puede apagar, por favor.
entonces con cualquiera podemos arrancar. En el momento en el que veamos que se nos subió el nivel o que hay algún tema que necesitamos explorar y que podemos utilizar alguna otra herramienta, pues entonces en ese momento la exploramos y determinamos cuál sería como la herramienta adecuada para ello. Listo, me paso entonces otra vez para acá. Y voy a partir de acá, ya habíamos hablado de un algoritmo, que era una secuencia de pasos Tengo lógicos. que regó el colágeno también. ¿Cómo? Ven acá. Habíamos hablado de, y eso no lo puse acá, participantes, yo me traigo esto para acá. Ya están silenciados los micrófonos, parece. Sí, listo. Hey, vuelvo y hago la misma aclaración por si alguien no se conectó ayer. Por favor, vamos a partir de lo básico para gente que no programa. Recuerde que estamos aprendiendo a programar. Ojo, eso. Escuchen, lean los comentarios de sus compañeros en el chat. Daniel, Germán, he identificado ellos dos que se ve que tienen experiencia. Entonces, esos comentarios hay que leerlos y tenerlos en cuenta lo que ellos van escribiendo. Pero esto a nosotros nos va a ir dando tranquilos. Entonces, recordándole, estamos arrancando a programar, por favor. Entonces, los que estamos estancados, nos varamos, lo que sea, entonces ahí mismo paramos. Listo. Importante, ya que lo preguntas, Jamson, ya que lo preguntas, por favor, los que están avanzados, vamos a ir al nivel del curso. Listo. No se me van a adelantar, porque entonces me toca adelantarme y nos vamos a perder. O no es que me toque adelantarme, no me voy a adelantar. Hago la aclaración. Entonces vamos a partir de lo básico. Importante lo que dice Daniel, no nos intimidemos, eso nos pasa a cualquiera cuando llegamos a programar. Si llegamos a una empresa se van a encontrar los que programan un montón y no nos podemos intimidar, simplemente es levantar la mano y preguntar, no se compliquen. Yo programé también con 6 más en informática 1, informática 2, eso fue en la universidad, estamos hablando del año 2000. Imagínense, hace ya, 21 años, chambre, pasa el tiempo rápido. Ok, listo, entonces, dicho eso, pregunten, hagan sino preguntar, que si yo no alcanzo a leer, los compañeros ahí nos van a ir ayudando. No hay problema. Juliet, simple. Hey, ¿cómo hace que el compañero mencionó un término X y no sé qué es? Pregúntelo. Con toda la confianza, no se intimiden. Tómense en la confianza del mundo para... Recuerden que ustedes van a tener unos tutores. Esos tutores funcionan a partir, tengo entendido, de la próxima semana. Entonces, el éxito de esto está en preguntar. Si ustedes ven que hay términos simplemente pregúntenlos y los vamos aclarando. ¿Ok? Listo. Algoritmo, secuencia de pasos lógicos. Porque dice que solo se puede presentar una vez y si falta tema puedo sacar más la nota. No entiendo el contexto de la pregunta. Los test son dos oportunidades, dos intentos, tengo entendido. Profe, buenas noches, qué pena interrumpirte. Lo que pasa es que hoy me encontré con una pequeña evaluación y con un test, pero decía que solamente se podía presentar una vez. Por eso me quedó la duda porque ayer tú dijiste que se podía presentar 2 veces. No solo eso, sino que él está antes, o sea, eso aparece por sesiones. Y Sí. esa aparece como una sesión 4, pero no sé si o sea, si ese pequeño test con una prueba que va después del test tiene incluido la parte completa de fundamentos de programación, o sea, también incluido Python, porque está antes de que aparezca Este, la por ejemplo, introducción a Python. ahí estoy compartiendo uno que tiene 5 preguntas. Sí. No, yo no lo abrí precisamente, que prefería esperar para preguntarte, Y está porque acá, no bueno, estaba listo. segura. Tengo este de acá, a ver, muy buena pregunta, eso es lo que necesito que vayan preguntando. Importante, actividad formativa semana 1, pero sí dice un intento. Evaluación del curso, semana 1.
pero esto es más la encuesta que se va a realizar. ¿Cierto? Y actividad formativa, semana 1. Deme un segundito. Intentos permitidos 1, intentos 8. Ah, pero estas son las veces que yo he entrado. Ya he entrado tantas veces que... Y acá están los que están trabajándola. Pero entonces mi pregunta es, se supone que esa es la actividad de la semana. No me queda todavía muy claro, ya que estás aquí en la página porque no he podido entrar en el momento. Esperamos. Entonces dice, ahí aparece esa actividad formativa. La siguiente actividad es introducción a Python. O sea que dentro del tema de esta semana 1, no está la introducción a Python, porque esos únicamente serían Sí, dos mira, temas, ¿no? si yo entro acá semana 1, Sí. introducción a algoritmo, a Python y operaciones. Cuando yo entro acá, Exactamente. entrar, y acá están los contenidos. Hay una prueba corta, quizás es esta la que está mencionando, y aquí hay otra prueba corta. Y una antes, Sí, y esta de una aquí, más arriba, una que está esto, en el después de tema esta 1. había otra hoy. No sé por qué no la veo ahora. No la veo en el Hay una tema. como que de diagnóstico que se realiza al Sí. inicio. Después de, antes de empezar Python. Antes, o sea, es el tema. Sí, esa de acá, prueba corta, que es sobre los conceptos de algoritmos. Exactamente. Y aquí hay otra prueba corta. Y había una que estaba pegada a la prueba corta, que es por la que te hice la pregunta, porque dije, ¿será que en este momento se debe presentar o se presenta al final de toda la semana? Prueba corta, empezar quiz, que es esta de acá, y se envía. Y actividad formativa semanal, pero no la veo. Déjame entonces yo consulto bien porque no la veo el reto de la Aquí semana. dice evaluación de curso semana 1 en la parte inferior derecha, donde estabas parado. Ahí, si ves aquí, dice evaluación de curso, pero todavía no he presentado, no he tomado o sea, este aparece inmediatamente presentas la prueba corta. Sí, pero esta es más como la evaluación que ustedes le hacen al curso. Mira O que sea, es... no es una evaluación de conocimientos de lo No, visto no, en la esta no. semana. Esta es Ah, para bueno. que ustedes evalúen. Recuerden que la idea es que la universidad tenga como un feedback de la aplicación. Ah, bueno, profe, listo. Sí, Muchas igual, gracias. igual atendamos también las sugerencias que dicen. Recuerden que hay un foro de sugerencias ahí. Yo identifico entonces esas fases y les voy contando al respecto. Para Bueno, retomar. profe, porque es que al principio también donde aparecen las generalidades, aparece el foro de preguntas de autor y aparece una evaluación. ¿Es esta misma evaluación? Porque me aparece una similar en la parte en la parte inicial. Antes de comenzar el tema de fundamentos de programación, hay unas generalidades. En las generalidades aparece, sí, mírala acá. Después de, si puedes bajar un poquito, por favor. O sea, cuando entras al foro, entras normal a fundamentos de programación y lo primero que aparece son las generalidades, como la bienvenida, exactamente. Aquí aparece encuesta evaluación de cierre de ciclo formativo. ¿Esa entonces cuándo se tiene que presentar? Cuando estamos terminando. O sea, esta la dejo quieta hasta que terminemos. La que voy presentando semanal es de la evaluación de lo que, o sea, lo que tú me dices ahí es como de lo que, no de los conocimientos, sino de cómo me ha parecido el curso, ¿sí? O sea, esa Exacto. la puedo resolver Recuerden ya. que hay unos retos y esos retos están divididos en unos porcentajes de acuerdo a, bueno, lo mencionamos ayer en la clase. Entonces, acá está. Entonces, hay unas pruebas, unos test que ustedes van a desarrollar. Momento uno que lo mencionaba pues ayer. Acá. Semana 1. Ya no sé dónde está. Metodología. Actividad formativa, actividad evaluativa. Entonces, miren.
Hay una prueba de conocimientos, debe responder un cuestionario que nos permite identificar los conocimientos mínimos que tienes para iniciar el proceso. Hay una actividad formativa que son ejercicios ilustrativos, ejercicios de entrenamientos prácticos y ejercicios aplicativos. Y ya hay otra que es la actividad evaluativa y esa es la que se presenta con la que se van a dar las notas. Listo. O sea, Sí, señor, la muchas actividad gracias. evaluativa es la que va a dar las notas. La prueba de conocimientos es una prueba, simplemente es como un diagnóstico. La actividad formativa es la que nos permite practicar. Son entrenamientos nada más. La que me estás preguntando, que es la que les va a dar la nota, se llaman actividades evaluativas. Y se presenta en la semana 1, 3, 5, 6 y 7. Eso pues como para... ¿Es clara esa parte? Sí, señor, muchas gracias. Ya quedó Ok. súper claro. Muy amable. Listo, vale. Ok, bueno, entonces venimos acá, algoritmos, ya sabemos que tienen inicio y fin, funcionan de forma secuencial, las instrucciones son claras y precisas, y mencionábamos 4 tipos de datos, que unos podían ser enteros, reales, o los otros van a ser strings, y los otros van a ser datos lógicos. Y aquí hago un paréntesis que no lo hice ayer, caigo en cuenta, y es lo siguiente, alguien nos decía ahorita, es que yo solo programo en C y en C++. Este tipo de datos que yo tengo acá, tengo que consultar en el lenguaje de programación que yo quiera trabajar, si son de ese tipo. ¿Me explico? Recuerden que hay un correo que se llama soporteemisiontic@udea.edu.co. Entonces, cuando no los deje entrar, cuando se ponga lenta, de una manden un correo. Si en este momento, por ejemplo, la plataforma está lenta y no los deja entrar, saquen 2 minutos, manden un correo y envíenlo para que ellos den el soporte respectivo. Entonces mencionaba este tipo de datos. Alguien nos dijo ahorita, yo programé hace como 20 años en C y en C++. Tengo entendido que los de la Universidad del Quindío lo hacen y los de la Universidad de Antioquia también programaron alguna vez en C y en C++. Resulta que cuando trabajamos en ese lenguaje de programación, este tipo de string como tal, no tenemos. ¿Qué es lo que tenemos allá? Una cadena de caracteres. Entonces tenemos un tipo de dato que se llama char, y lo que yo hago es que creo un arreglo de chars y eso es lo que yo llamaría tipos de string en este caso. Porque es importante mencionarlo. Cuando usted se vaya a enfrentar a un lenguaje de programación diferente, exacto, lo que dice Michelle. Cuando se van a enfrentar con un lenguaje de programación diferente a Python, ya sabemos que eso está enfocado a Python, tengo que mirar si los string, si los tiene. Listo. Por ejemplo, si yo trabajo con Java, yo sé que Java tiene strings, pero si me voy para C++, cuando yo escriba la palabra string para definir una cadena, eso no va a existir. Yo tengo un arreglo de caracteres. Listo. Y de resto no va a haber problema. Enteros, reales, true o false. Y teníamos una serie de operaciones que mencionábamos acá de lectura, cuando yo leo datos. Acá entonces de una vez menciono, miren. Nosotros hablamos de la estructura del computador. Esa estructura del computador tiene algo que se llama memoria, ¿cierto? Lo que nosotros básicamente vamos a hacer con la programación es procesar datos. Lo que vamos a aprender a hacer en estas 7 semanas más lo que se venga adelante es procesar información. Es que entre información a nuestro computador, se procese y se muestre algo de información. Para eso es crucial entender este concepto de acá, o estas dos, constantes y variables. Me explico. Cuando yo tengo un programa, entonces yo voy a hacer acá de una vez un ejemplo en Python. Me voy a venir por acá para este. Simple. Voy a borrar esto. Cuando yo hago esto, yo tengo un número. Esto si no estoy mal debe funcionar igual que editor. Perdón un momentico, yo coloco acá una cosita. Aplicar y ok. Ok. Sí, esto es lo que necesitaba. Y es esto. Cuando yo hago esto, número igual a 3, lo que yo estoy haciendo es, partiendo de este concepto que llamamos constantes o variables. ¿Qué es una variable? Literalmente va a ser un espacio en la memoria en el cual yo voy a almacenar un dato. Es así de sencillo.
Entonces yo voy a hacer un poco gráfico acá y me disculpan los que son más avanzados, pero me gusta hacerlo así, esta partecita. Entonces yo voy a tener a esto. Literalmente siempre lo manejo de esta forma. Vamos a suponer que esto es un cuadrito. Vamos a dividirlo en casillitas, ¿cierto? Tan, tan. Y vamos a suponer que esto es mi memoria. Mi memoria. Listo. ¿La memoria de quién? La memoria del computador. La memoria del celular. ¿Ya? La memoria. Cuando entonces yo vengo y hago esto, número igual a 3. Número igual a 3. Entonces lo que yo estoy haciendo es, hey, mira, vea. Vaya y cree un espacio en memoria cuya variable se llame número. A ese espacio en memoria le va a asignar un valor. ¿Cuál valor? El que yo digité acá. ¿Ve? Bueno, ya me queda más fácil borrarlo acá. Acá, número 9. Listo. Eso es lo que yo estoy haciendo. Ayer mencionábamos, pero entonces yo cuando utilizo string para, por ejemplo, para guardar un número de cédula, ¿por qué no utilizo un entero? Entonces, dependiendo del tipo de dato que yo tenga, se va a reservar una cantidad determinada de memoria. Afortunadamente, con los dispositivos que tenemos ahorita, eso le podemos restar un poquito de importancia por el momento porque estamos arrancando. Pero llega un momento en el que sí debemos optimizar esa memoria. Entonces, acá yo tengo un número, un espacio de memoria que se llama número, una variable que se llama número, y le estoy asignando el valor 9. Como lo está diciendo Luis, almacena de forma temporal. ¿Listo? O sea que si yo me vengo para acá y yo escribo número es igual a 3, ¿qué es lo que va a hacer el algoritmo? Es muy simple. Lo que va a hacer es que me va a coger este número 9, hey muchachos, usted ya no existe, y usted ya va a quedar con el número 3. Él va a conservar el último valor en el que yo le asigné a mi variable. Retomando, variable, espacio en memoria donde almaceno un dato. ¿Qué tipo de dato? Muy buena pregunta, Edison. Cuando yo hago un número igual a 9, ¿quién me ayuda? Cuando yo hago un número igual a 3, eso es un entero, es un flotante, es un string. Exacto. Vamos a tener un tipo de dato entero. Pero ojo, si yo hago esto, ¿qué pasó ahí? Voy a tener un string. Ay, pero profe, eso es un 9. ¿Y esto cómo se va a guardar acá? Va a ser el mismo numerito. Perdón, no. Ahí ya corrijo. Antes de que la embarre me castiguen por ese numerito. Esto va a ser, lo voy a colocar acá las comillas. Esto va a ser un string. Un string. Lo dice Daniel. Hey, si utilizamos términos, por favor, pregúntenlos. Listo. Pregunten esos términos porque es que de eso se trata. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que van a haber unos lenguajes de programación que cuando yo les asigno el tipo de dato, él automáticamente dice, eso es entero, eso es un string, eso es determinado tipo. Me voy a salir de acá, me salgo del tema, me voy a venir por acá. Me salgo del tema. Miren esto. Una variable. Número igual a 9. ¿Qué lenguaje de programación es este? Se llama Kotlin. Perdón un momento. Profe, disculpe, yo creo que usted puede mutear a los compañeros. Sí, ya estoy buscando la... David por... Ya, ahí lo muteé. Qué pena. Hey, ese Profe, lenguaje de disculpe, y programación... Eduardo Serrano, antes de que pase. Eduardo Serrano, antes de que... Listo. No, ya acá en el chat que yo tengo en la lista de contactos, en la parte superior, se me ponen los que tienen el micrófono, pero ya listo. Sí, por favor, traten de no habilitar el micrófono. Entonces acá estoy con un lenguaje de programación que se llama Kotlin y mira, cuando yo, diferente, pero quiero hacer pues como la analogía, la diferencia por ejemplo con Python es que yo tengo que decir si es una variable, yo le coloco el número y decimos igual a 9 y lo que dicen por allí, esos lenguajes son tipados. Hey, mira, automáticamente se me reserva un espacio en memoria para una variable entera.
automáticamente se me reserva un espacio en memoria para una variable de tipo string. String. En otros lenguajes de programación, no importa que me salga del tema, pero me gusta porque puede quedar un poquito más claro. Replit.com. Voy a crear uno acá. Voy a dejar esta pantalla aquí abierta. No es necesario que la hagan, pero voy a crearlo acá en aras como de, cuando yo vea necesario, hacer una comparación. Y acá entonces, ¿yo qué tengo? Yo tengo una variable que se llama entera número igual a 9. Si yo cojo esto y hago esto, bueno, acá sí necesito un punto y coma. ¿Qué lenguaje de programación es esto? Este lenguaje de programación se llama Java. En Java, a diferencia de lo que vamos a trabajar en Python, yo no coloco puntos y comas. Y otra cosa es que yo no tengo necesidad de decirle cuál es el tipo de dato. Él lo infiere por el tipo de dato que yo le pasé acá. O sea que si yo tengo esto, es un... acá ya se me fue los comentarios. Acá yo tengo número igual a 9. Eso es un string. Yo tengo número 2 igual a 9. Esto es un entero. Y yo tengo número 3 es igual a 9.0. Eso es un flotante. Listo. Si yo me fuera para otro lenguaje de programación como Java, entonces yo tengo que hacer esto. Int número igual a 9. Float número igual a 9.0. O string número igual a, ojo, bueno, este es número 1, número 3. Intento, si yo por ejemplo tratara de compilar esto, de una me va a decir, hey, usted tiene un error, ¿cómo es que me le está asignando a un string, me le va a asignar un número 3? Entonces yo tengo que decirle, no, es que usted es un string. Listo. Bueno, ¿qué va a pasar ahí, Natalia? Entonces yo tengo por acá un long, perdón. Miren que, bueno, importante, hay unas letras o unas palabras que llamamos palabras de control o que son palabras reservadas del lenguaje y vamos a tenerlas de color azulito en el ID que vayamos a trabajar. En nuestro caso, si yo me vengo por acá, yo utilizo la palabra print, no sé si me da el zoom, y yo coloco acá, hola Python, miren que el print se me tiene de color, es como un marrón. Listo. Si yo estoy por este lado y yo escribo print y yo escribo hola Python, miren que esta palabrita está de color morada. Entonces es importante identificar que hay palabras reservadas del lenguaje. ¿Qué quiere decir esas palabras reservadas del lenguaje? Son palabras que yo no puedo utilizar porque son comandos. Recuerden que lo que vamos a hacer es darle instrucciones a nuestro computador para que ejecute determinado código. Listo. Entonces, si yo tengo algo como esto, ¿qué pasará acá? Voy a darle y vamos a print. No sé si acá me lo deja. Print, miremos. Y yo le doy clic derecho y le doy ejecutar en la consola. Cuando le doy ejecutar en la consola, mire que se va a ejecutar acá abajo y eso se estalló. Listo. Entonces, palabras reservadas del lenguaje no las puedo utilizar. No las puedo utilizar. Vamos a solucionar esta duda que tienen acá rápidamente, ya que entramos con el lenguaje de programación. Yo no vi la tabla dentro del contenido de... dentro del contenido del curso. Estoy buscando por acá una fuente cualquiera que me dé esa tablita. Si alguien tiene un link ahí rápidamente, no lo pueda compartir.
tan. No veo la tabla, pero venga que acá ya me entró la inquietud de alguien. Eduardo, cuéntenos. Muchachos, vamos un poco lento, ya miramos cómo vamos cuadrando. Profe, porque aun cuando usted especifica que es un string al iniciar el comando, debe poner el número en comillas? Ok, bueno, parto de esa pregunta. 1. Si estoy en Python, no tengo que especificar qué tipo de dato es, ¿cierto? Él va a inferir de una cuál es. Él de una sabe que esto es un string, que esto es un entero y que esto es un flotante. ¿Ya? Esto pasa con determinados lenguajes de programación. Pero si yo me voy para un lenguaje como C, C++, como Java, tengo que especificar qué tipo de dato es. Ahora, si la pregunta específica es con esto de acá, ¿por qué si le digo que es un string tengo que asignarlo? Es la sintaxis del lenguaje de programación. Listo. La diferencia es yo especifico el tipo de dato y lo asigno. Es más, si yo acá intentara hacer un 9.0, ouch, claro que es posible que lo tome solo la parte entera. Sí, acá va a pasar eso. Yo tengo que especificar en los otros lenguajes de programación, tengo que especificar tipo de dato, el nombre y asignar. Listo, esa es la palabra, lo que está diciendo Alberto. La respuesta más simple es eso. Así funciona el lenguaje de programación. Listo. Y acá entonces yo no tengo que especificar cuál es mi lenguaje, mi tipo de variable. Listo. Hey, por favor, no se me van desanimando, Eduardo, estoy esperando. Ah, bueno, ¿qué son palabras reservadas? ¿Qué son palabras reservadas? Son comandos. Simple. Son palabras que tiene el lenguaje de programación. Entonces yo me voy a cambiar a, bueno, son palabras que yo no puedo utilizar como una variable común. Lo que yo decía, print. ¿Para qué yo utilizo print? Print yo lo voy a utilizar para entrar, para sacar datos en mi pantalla. Vamos a decirlo así. Hola Python. Voy a devolverme acá un momento. Voy a quitar esta parte. Hola Python. Le voy a dar clic derecho y voy a ejecutar mi programa. ¿Qué es lo que hace este comando? Mira, me va a imprimir lo que yo coloque dentro de mis comillas dobles. Listo, aunque yo puedo agregar un tipo de dato acá al final que después lo mencionamos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer print? Print simplemente me va a imprimir lo que yo coloque literal dentro de mis comillas dobles. Listo. Si yo tengo una variable, por ejemplo, vamos a crear una variable año, y el año es 2021, y yo quiero imprimir esa variable, ¿qué podría hacer? Giovanni, buena pregunta. Definición de sintaxis en este contexto. Ok. A ver, nosotros hablamos de lenguajes de programación. Hay unos lenguajes que son lenguajes de alto nivel. Esos lenguajes de alto nivel, ¿qué es lo que contienen? Contienen unas instrucciones. Listo. O sea, cuando yo le digo a la bebé mía, Melissa, lávese las manos, ella me entiende la instrucción, ¿cierto? La máquina, este computador que yo tengo acá y el lenguaje de programación debe de tener unas instrucciones, unos comandos que él ahí mismo va a saber qué es lo que tiene que hacer. El ejemplo más simple va a ser print. Cuando yo le diga a Python, hey Python, print hola Python, él de una lo que va a coger es este print. Ah, imprimo en pantalla. Listo. Dígame que imprimo en pantalla. Pásemelo en un paréntesis. Mírenlo, acá está. Imprímame hola Python. Entonces, esa sintaxis es propia de cada lenguaje de programación. Normalmente, cuando trabajamos con un IDE específico, con un IDE cualquiera, vamos a encontrarnos que esas palabras reservadas del lenguaje se nos van a cambiar de color, que es lo que mencionaba. Listo. Si yo me vengo para acá, voy a tomar varios ejemplitos, pero no hay problema. Si yo me vengo para acá, miren que yo tengo un color naranja. No se preocupen por lo demás. Miren el color naranja. Miren, palabras reservadas del lenguaje. Yo no puedo llamar una variable que se llame null. Yo no puedo llamar una que se llame return. Yo no puedo llamar una que se llame this, porque son palabras reservadas del lenguaje. Esa es la sintaxis.
Cuando ustedes trabajan con Python esas 7 semanas, van a aprender eso, van a aprender la sintaxis. El otro semestre, bueno, el otro semestre no, en el otro módulo, ustedes van a trabajar con Java. Entonces, ¿qué les toca hacer? Me toca venirme para acá y bueno, si yo en Python imprimo con esto, ¿cómo imprimo en Java? Si yo en Python hago determinada instrucción con la sintaxis de Python, ¿cómo lo hago en Java? Y es importante tener eso muy en cuenta porque ese es el trabajo de nosotros los programadores. Cuando no tenemos buscando trabajo, nos van a decir, hey, ¿cuáles son sus skills? ¿Qué lenguaje de programación trabaja? Yo trabajo con Python. Hey, ¿sabe qué? No estamos trabajando con Python, vamos a trabajar con Go. ¿Qué debe hacer usted? Aprender Go. Pero como usted ya sabe la lógica, usted ya sabe que es un algoritmo, que son variables, que es un entero, un flotante o un doble, o un string, entonces simplemente es mirar cómo se escribe en determinado lenguaje de programación. No sé, Giovanni, si esa parte ayuda a solucionar la duda que tienes. Bueno, Sandra, importante esa duda que mencionas. Mira, es que yo tengo print, pero ¿qué pasa si yo la quiero utilizar como P mayúscula? Eso es lo puedo llamar como una variable, sí. Hay algo que acostumbramos a hacer mucho en programación y es que las variables normalmente hay como no es que sea una regla o que haya una norma que diga tiene que ser así, pero por ejemplo las variables normalmente siempre las iniciamos con letras minúsculas. Una variable no empieza con un número. Se me apagó el teclado numérico. No empieza con un número. Yo no tengo una variable que esté separada por un espacio en blanco. Entonces lo que yo tengo es que yo la puedo separar de esta forma, año actual. O la otra es que yo la puedo crear de esta forma. Pero normalmente siempre va a iniciar con una palabra en minúscula. Pero esto ya es más buenas prácticas de programación. Cuando hablamos después de algo que se llama programación orientada a objetos, vamos a ver un concepto que se llaman clases. Ahí sí vamos a utilizar esas mayúsculas. Quizás por eso hacemos la diferencia. Si trabajamos con minúscula, de una el programador que va a saber que esto es una variable. Pero si yo lo utilizara de esta forma, es posible que el programador piense, uy, esto es un objeto o es una clase. Listo. Michelle nos decía por acá, yo quiero imprimir esto. Print. Entonces, el año actual es 2 puntos. Y yo coloco por acá mi variable. Mire que una de las ventajas que tiene utilizar un ID es que él me ayuda a complementar. Entonces, si yo estoy escribiendo, él de una va a decir, bueno, vea, tiene 3 palabras acá, yo le doy Enter. Y eso me permite agilizar un poco la programación. Ojo, si yo le doy clic a esto, miren lo que va a pasar. Una de las habilidades que tenemos que ir solucionando, estoy 16 mensajes arriba, muchachos, entonces ya voy hacia abajo y ahí vamos solucionando. Una de las habilidades que vamos a tener que desarrollar los programadores y de las más tesas al principio, lo que más estrés causa es esto de abajo. Es que la embarré y no sé dónde la embarré. Entonces, yo tengo que desarrollar una habilidad que me permita encontrar mis errores. En este caso, yo, por ejemplo, tengo por acá y el ID me puede ayudar bastante. Otra de las ventajas de utilizar ID, ¿qué es un ID? No sé si ya lo preguntaban por allá abajo. Un ambiente de desarrollo integrado. ¿Listo? O sea, un programa para programar, básicamente. Como ese es especializado para Python, si yo me equivoco en mi lenguaje, cuando estoy escribiendo, él sabe o me puede decir, hey, mira, es que acá tienes un error. Mire que yo de una lo escribí, lo traté de ejecutar y aquí se me colocó de color rojito. En esta parte. Listo. Si yo miro acá, él me va a decir, es que usted tiene un error de sintaxis. Listo. Entonces él me va a decir, mira, es que el error de sintaxis está acá después de la comilla doble. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer acá? Agregar una coma y miren que se me desaparece lo que está subrayado de color rojo. O sea que quizás acá me funcione. Bueno, ejecutar en la consola. Y de una, el año actual es 2021. ¿Cómo le vamos a llamar a este proceso? A este proceso le vamos a llamar concatenación. Concatenación. Y es muy común utilizarlo. ¿Por qué?
porque vamos a tener un string literal, una cadena de caracteres o un mensaje que yo quiero imprimir. Si yo quiero que el mensaje salga literal al usuario, lo que hago es que lo coloco dentro de comillas dobles. Listo. Pero cuando yo tengo variables en mi programa y necesito imprimir las variables, ¿qué es lo que hago? Yo coloco mi mensajito y le coloco una coma que es el que me permite concatenar esos mensajes. Entonces ahí viene lo que yo voy a mostrar el mensaje y luego el numerito que yo quiero imprimir. Ahí tengo Rangier y lo agrego. Ah, pero ¿cómo así? Es que yo puedo hacer esto, yo puedo imprimirlo así y no utilizar variables. Sí lo puedo hacer y esto me va a funcionar sin ningún problema. Ahí está, el año actual es 2021. Pero recordemos que cuando trabajamos con variables es porque tenemos un componente, un numerito, un string, un entero, un lo que sea, en memoria y puede variar. Entonces, cuando a mí me dicen lo siguiente, digite su año de nacimiento. Entonces, bueno, digito el año de nacimiento, entonces es 1980. Yo quiero hacer un cálculo de cuál es la edad que yo tengo. Entonces, mire que ese dato de que ahorita lo tenía como 2021 no lo conozco en realidad, que la edad, yo necesito hacer un cálculo. Entonces, en ese tipo de casos es cuando vamos a utilizar variables. Por eso es importante conocer este concepto de concatenación. Voy a hacerle otra vez acá, ejecutar esta línea. Ahí lo tenemos. Espere que me voy bajando, desplazando en las dudas que van teniendo. Esto lo mencionamos ahorita por la mañana, muchachos. Hay que tener bastante paciencia. Yo lo dije ayer. Incluso lo mencionamos hoy en la reunión. Nosotros esperábamos grupos de 50 estudiantes. Y ustedes entenderán que manejar 150 estudiantes, muchos nuevos, con dudas, y la invitación no es a que se queden callados, es a que pregunten. Y si toca hacer el curso un poco más lento y mirar qué estrategia utilizamos para ello. Pero la idea es que no se van a quedar con dudas. ¿Cuál es el tipo doble? Bueno, hay unos flotantes que tienen más precisión. Listo. ¿Cómo así que tiene más precisión? Tiene más decimales. Entonces hay que hacer procesos. Por ejemplo, si yo voy a hacer procesamiento de información de un sensor, hay unos sensores que tienen mayor precisión que otros. Esa precisión, ¿cómo se va a ver reflejada? En el número de decimales que tenga esa medida. Entonces es posible que yo tenga que hacer diferente cálculo con ellos. Un ejemplo que se me viene a la cabeza así rápido es ¿cuánto vale en pesos colombianos un Bitcoin? Vale 0.0000, no, al contrario. Entonces necesito muchos decimales, mucha precisión. Cuando yo voy a utilizar mucha precisión, necesito esos tipos dobles. La sintaxis son las reglas gramaticales de cada lenguaje. Mejor no lo pude haber dicho. Buena práctica de desarrollo, supongo que se relacionaba con los nombres de las variables. Ahí mencionaban de dos cosas, camel case. Camel case, ese camel es como de un camello, ¿cierto? Entonces lo que mencionaba, mire, o hay otra que utilizaba el guión bajito, ese es el de snake, guión bajo gr. Listo. Las variables normalmente, por ejemplo, yo en Python, cuando estoy programando, siempre las creo de esta forma. Y si son constantes, ya las creo en mayúscula sostenida y las separo con un guión bajo. Lo que está diciendo Germán, no lo he leído. Las constantes usualmente se definen con mayúsculas, o sea que yo puedo crear una constante que se llama pi 3.1416. Listo. El doble es un float pero más largo. ¿Cuál programa está usando el profe para Python? Se llama Fisharm. Con una coma. Sí, sí, mira que nos colocó un error cuando quité la coma. Aquí me está diciendo algo. Missing with the spice after. Jamson, más o menos entiendo el error de sintaxis. Bueno, no, es muy simple, miren. Cada que ustedes vayan a escribir código, yo me voy siempre por un IDE que me muestre los errores, ¿cierto? Uno. Segundo, yo no vi el error, lo ejecuté.
Y hago énfasis acá porque me parece muy importante y los que ya programan saben que esto es crucial. Tengo que aprender a encontrar errores. Entonces, de una vez, cuando yo estoy ejecutando, yo tengo una consola posiblemente, si estoy haciendo una aplicación móvil, la aplicación se va a estallar, tengo que venirme y aprender a leer lo que yo tenga acá. Algo que nos pasa en Android, lo van a ver después, es que él nos dice, hey, el error está en tal línea y mentiras que no está ni siquiera en el archivo que nos está señalando aquí abajo. Entonces es importante aprender a leer esto. Acá literalmente nos está diciendo, hey, mira, es que tienes un error ahí en la 6. Ah, no, es que eso es un problema de concatenación. Current year. Para los string pueden usar comilla doble o simple. Es bien importante porque a veces quieren imprimir un string que contenga comillas, por ejemplo, una cita. En ese caso tiene que usar no. Michelle, lo que mencionaba acá, mire que acá me dice línea 4. No sé en programas más largos, porque hay unos programas, hay algo que llaman funciones, entonces yo puedo tener un programa que llame otro programa. Dejémoslo hasta ahí, después lo ampliamos. Un programa que va a llamar otro, por ejemplo, un programa que recibe dos números y llama a otro programita que los va a sumar y les hace una serie de operaciones. Entonces, algo que tenemos en otros lenguajes de programación es que él hace como un tracking de ese error y nos indica varias líneas dentro de este. Mira que acá, por ejemplo, si nos especifica directamente, en la línea 4, usted tiene un error acá en esta coma. Se puede concatenar con el más. Yo me vengo para acá. Esto lo utilizamos en Java. Lo utilizamos en Kotlin. Yo les voy a mencionar ahí los lenguajes que sé. Y yo tengo la duda en C++. No me acuerdo. Runfile. Miren, ahí tenemos la respuesta. No puede concatenar un string o entero a un string. En C++ no, en C++ era un porcentaje de, ¿sí o qué, Giovanni? Cuando trabajaba con C, perdón, eso es con C. O con C++, con C, con el printf, bueno, no viene al caso mencionar. Listo, entonces voy a colocar acá mi coma, vuelvo a ejecutar y run file console. Ahí acá lo tengo. En este caso, currentGr es un entero, sí, total. Una coma para concatenar, ok. Daniel Castañeda, si se hace string, bueno, entonces probemos esa. Te entiendo esto, Daniel, si yo hago esto, o no estamos hablando de este caso. Le damos run file y ahí lo tenemos. Bueno, acá hay algo más complejo y entonces, ojo, no se me van a perder, que es importante. ¿Qué fue lo que hicimos acá? ¿Qué fue lo que hicimos acá? Listo. Vamos a tener un string. Listo. Cuando yo utilizo el más, lo que yo busco hacer es concatenar dos strings. Pero vimos ahorita que cuando yo tenía este current value, yo tenía un string y tenía un entero. Por eso cuando yo le doy run file, se estalla. Dice que no puede concatenar un string con un entero. Entonces, ¿cuál fue la solución que propuso Daniel? No, es que yo puedo hacer algo que es cambiar los tipos de datos. Bueno, cambiar entre comillas. Porque yo con esto no estoy cambiando el tipo de dato currentGr. Ojo, ojo con lo que voy a decir. Yo no estoy diciendo con esto que currentGr es un string. Lo que yo estoy haciendo es, ¿cuál es el valor de currentGr? Es 2021. Ese 2021, acá en esta instrucción, la convierto en un string para poderlo concatenar con este texto que tengo inicialmente. No se puede confundir con que de aquí en adelante, cada que yo trabaje con currentGr, ¿qué tipo de dato es? Es un entero.
Ok, exacto. Esa parte debe quedar clara. Listo. Voy a hacer un paréntesis acá. Eduardo. Eduardo, listo. Ya voy para allá, Sergio. Eduardo, miren. Simple. Sí, me faltó de pronto hacerlo. Esto es un IDE, Ambiente de Desarrollo Integrado. Se llama F#, ya lo dijimos que de JetBrains. Va a tener unos espacios. Esto que yo tengo acá va a ser una consola. Normalmente, si yo me voy, por ejemplo, miremoslo desde varios puntos de vista, miren este. Si este es el de Java, miren que yo tengo una consola que es donde se ejecuta. En Windows, yo tengo algo que se llama el símbolo del sistema. Yo simplemente le doy clic acá en esta ventanita y digito CMD. Y yo voy a tener una consola de comandos. Esto parte por allá de hace años de algo que conocíamos como DOS o sistema operativo de disquete. Muchos de ustedes ni siquiera habían nacido cuando eso. Y entonces acá lo que yo hago es que miren que no es gráfico, sino que todo funciona por medio de comandos. ¿Listo? Entonces resultan que los ambientes de desarrollo tienen también unas consolas similares a esas. Por ejemplo, miren que acá tenemos el mismo término. ¿Ya? Cuando yo ejecuto mi código, hay diferentes lenguajes de programación o diferentes IDE en los cuales yo necesito una consola para visualizar mis resultados. Acá voy a tener este. Si yo me voy para Replit, voy a tener mi consola acá. Pero ojo, si yo me voy y trabajo por acá en Colaboratory, miren, acá está imprimiendo, yo le doy Run, miren que la instrucción se me ejecuta y me muestra el resultado aquí en la parte de abajo. Vean, hola Python. Listo. Eso para mencionar lo que me estaba preguntando Eduardo Serrano. Entonces la consola es esa parte, es donde puedo yo visualizar. Acá estamos programando sin entorno gráfico. Con Python al final del módulo, si hay una parte donde vamos a crear ventanitas y toda esa parte. Entonces, similar a una aplicación móvil, como ustedes tienen en el celular, con botoncitos, entonces ahí la forma de visualizar va a ser diferente. Lo mismo pasaría con Java, con otros lenguajes de programación. Concatenar, concatenar. Define mejor la palabra concatenar. Hey, voy a unir algo con algo. Voy a unir un string con otro string. Voy a unir un string con un valor. Eso es concatenar. Cuando yo puedo tener incluso varias variables. ¿Qué pasa si yo hago esto? Run main. Bueno, también lo puedo acá, mirarlo. El año actual es, miren que acá que estoy haciendo, estoy concatenando un texto con una variable, ojo, no con una variable, sino que, para no enredarlos. Sí, con una variable, pero teniendo en cuenta que Python me dice, hey, tienes que convertirla en un string y con otra variable. ¿Listo? Entonces esa sería esa parte de concatenar. Un cambio temporal, sí, esto es un cambio temporal en esta línea, en esta instrucción. Y importante esa palabrita, instrucciones. Esto es una instrucción, 2 instrucciones, 3 instrucciones, 4 instrucciones. El hecho de hacer un programa complejo en un menor número de instrucciones no necesariamente implica que el programa sea más rápido. Es importante también tener en cuenta eso. Daniel, buena pregunta. O sea que si yo tengo por acá suma y yo le digo 4 más 5, yo no estoy concatenando. Yo estoy sumando. Listo. Sí, Diego, a mí también me tocó. Yo necesito, sí, lo que yo hago es que cuando yo vaya a concatenar diferentes tipos de datos, tengo que mirar la forma más precisa de hacerlo. Miren esto. Claro que acá, pero me salgo un poco del tema. Pero, system.out.println, el número es más número y un punto y coma.
9.0 float. Quitamos este momentico, démosle run a este. El número es 9. ¿Por qué hago este ejemplo? Miren lo que pasa. Si yo estoy acá en Python y yo tengo un texto y le quiero concatenar un entero, como 2021, tengo que convertir esto a un string. Listo. Pero si yo me vengo para un lenguaje como Java, si yo tengo un texto y le quiero concatenar un entero, no tengo que hacer esa conversión. Listo. Yo creo que ya no va a tocar más Java. Pero si yo fuera a trabajar, por ejemplo, con Kotlin, en Kotlin sí tengo que hacer también una conversión similar. Convertir esto a un string. Dependiendo de cómo lo esté imprimiendo. Hago la salvedad. Entonces, va a depender siempre del lenguaje de programación. No nos vamos a salir más de Python de pronto para no enredarnos. Sí, lo que dice Daniel es, claro, si yo tengo dos números, los sumo, pero si tengo dos strings, concatena. Siempre va a pasar eso. Es como si yo cogiera este texto de acá y le agregara al final el texto de acá y le agregara al final este texto de acá. Posiblemente, bueno, no voy a decir esa, de pronto suena muy y los enredo. ¿Es mejor usar la coma o el más para concatenar? Yo creo que dependería más del contexto. ¿Cierto? Miren, si yo utilizo el más, yo ya sé que voy a concatenar textos strings. Pero si yo me vengo y utilizo una coma, claro que acá no voy a tener, miremos, run. Acá tengo, funciona sin ningún problema. 2013, 14, 16. Algo que es importante cuando yo voy a concatenar son los espacios. Miren, el año actual es 2 puntos. Miren lo que pasó acá. Miren, después de 2 puntos. No sé si lo perciben. Después de 2 puntos. Si yo coloco una coma acá, run. ¿Quién me dice cuál es la diferencia? Los que la alcanzaron a ver. Con un espacio. Espacio en blanco. Simple. Giovanni, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿Por qué concatenar si puedo imprimir ambos? Sí, yo puedo imprimir ambos. Algo como esto. Pero saldría en líneas distintas. Listo. Allá nos dieron una posible razón. Ya les voy a dar otra. El año actual es este, tan, y ahora voy a imprimir el número pi. Importante, entonces, yo puedo imprimir en diferentes líneas, incluso hay uno que se me va. Esperen que por acá está. End igual. Pero cuando yo quiero hacer una concatenación de varias cosas, van a ser muchas más líneas de texto las que yo voy a tener en ese caso. Entonces, yo no optaría por hacer una impresión de salida de información en muchas líneas, sino hacerlo en una sola línea, porque es más fácil de leer. Una premisa que tenemos los programadores y empiezan a hacer es programemos bonito. Y bonito puede ser muy, bueno, puede dejar todo al aire, ¿cierto? Es muy simple. Cuando yo vaya a programar, yo creo que puedo tomar esto como referencia, es que el código que yo vea esté bien identado y que cualquier persona lo pueda leer. Listo. Entonces, cuando yo voy a hacer una impresión, digamos, el salario que usted vengará es 2 puntos, salario, y la retención en la fuente es retención en la fuente. Entonces, si yo tengo que imprimir muchas variables, van a ser muchas líneas de código. Como ya les decía a ustedes,
Yo puedo tener un programa de 100 líneas, sintetizarlo en uno de 50 y no necesariamente corra más rápido. Pero es importante siempre conservar esa premisa. Programemos bonito, programemos que sea fácil de leer. Es más fácil de leer cuando yo tengo concatenado una salida de información en una sola línea que en varias líneas. Creo que también puede ser un argumento válido. No necesariamente va a consumir más memoria, no, Jason, no va a haber problema con ello. También puedo concatenar un espacio, por acá lo decían, yo me voy a darle control Z. Acá, entonces yo puedo venir y concatenar un espacio en blanco, que sería como esto, más. Y miren que acá yo tengo una coma, o sea que si yo ejecuto esto, no sé si está bien de sintaxis, miren, estoy concatenando un espacio en blanco o lo puedo hacer directamente con una coma. Este warning missing space after coma. Tengo que revisar esto acá. Algo que tiene este ID, de JetBrains, miren esto, es que, pero depende de la configuración que yo tenga acá en los settings, en la configuración, valga la redundancia. Miren que cuando yo me paro acá, él me entrega un bombillito de color amarillo. Y aquí me puede dar algunos tips con los que yo puedo solucionar esto. Esto lo llamamos warnings, no son errores. O sea que con los warnings se puede ejecutar un código. Por ejemplo, esto es simplemente una sugerencia de lenguaje. Más from main. Y miren que acá ejecutó. ¿Qué era lo que me decía el warning? Mírenlo, acá está. Cuando yo me paro acá, él me dice, hey, puede remover los paréntesis, es redundante. Cuando tenemos ese concepto de redundante, es que está utilizando cosas que no necesita, como los paréntesis. No, Michelle, sobre esa instrucción que me estás colocando acá, la voy a copiar y la pego acá para no digitarla toda completa. Esta instrucción de acá. Esto es muy similar a lo que pasaba con C++, ¿cierto? Que yo tenía por acá y creo que colocaba un porcentaje F, por ejemplo, o un porcentaje D si era un entero, me corrigen si es, y acá tenía un porcentaje D. Y entonces lo que él hacía era que esta variable me la colocaba acá y esta variable me la colocaba acá. Pero en este caso, tal y como lo estás planteando, si yo voy a imprimir esto, muy redundante, run, él literalmente va a imprimir lo que está dentro de las comillas y al final va a colocar las variables. Sí, Germán, lo bonito es subjetivo, porque para mí lo bonito puede que para ustedes sean feo o algo así. Desde la programación en C++, sí, eso hace mucho tiempo. A ver, se usa concatenar si vas a unir muchas variables diferentes. Si lo hicieras con imprimir, tendrías que generar la línea de imprimir por cada combinación de variables. Muy bien. Ejemplo. Listo. Buenas prácticas. ¿En qué caso se utiliza f variable o str variable? María Dosman. Cada vez que invocas print, Python automáticamente añade una línea nueva. En términos más precisos, añade un carácter especial, es la semi. Desde que lo imprimas, que Python lo muestra como un espacio. Yo creo que ese F que están mencionando ahí, María, pues es, bueno, partamos de acá. Yo creo que la pregunta va por este lado, me dice si sí o si no. Partamos de acá. ¿Qué es lo que se está haciendo acá? Pues es simplemente que esto es una variable de un tipo cualquiera, de un tipo n, en este caso es un flotante, ¿cierto? Y en esta línea, en esa instrucción, necesitamos convertirla en un string. Ya, es así de simple. Yo puedo tener una variable entera que es esta de acá y la puedo convertir en un string. Yo puedo tener un string, miremos a ver si nos da número igual, bueno, esto no puede ser. Sí, número 2 igual a 3. Yo voy a quitar esta línea. Número 3. Bueno,
suma va a ser igual a, ¿qué pasa si yo cojo 4 y le sumo número 2? A ver, ya me voy por allá abajo. Sí, Michelle, ahí ya lo dijiste. Ah, vale, la solución puede ser esa. Germán, que sea organizado en vez de bonito. Sí, 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 de acuerdo. Mi nombre es F. Hay que agregar una F antes de las comillas. Ah, bueno, esta ya es otra forma acá. Lo que decías es print. Entonces, ouch, una comilla simple. El año actual es, abro llaves, str, current year. Sería esto lo que me estás diciendo ahí. For int mi nombre es Tan. El año actual es. Espero que ya me perdí por acá. Pan. Current year. Si este fuera un string, este sería el número 2. Ya. No. ¿Dónde está el error? Ah, bueno, qué pena. Me estaba haciendo esta suma. Ah, bueno, miren lo que estaba pasando. Esto es muy común. Partamos de este error que acabo de cometer. Yo acabo de escribir esta línea. Lo escribí de varias formas. Y cuando lo ejecuto me lanza un error. ¿Cuál fue el error mío? No leer esto. Porque acá me está diciendo, mira, es que está sumando un entero a un string. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Me pongo a cambiar esta línea. Y cambié esta línea 3 o 4 veces, que posiblemente estaba buena por no leer esto de acá. Listo. Entonces simplemente voy a cortar esto. Acá lo tendría. El año actual es actual. Es y concateno. Ah, bueno, sería 3. O si tengo la variable current year. Mírenlo, acá lo tengo. Es 2021. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con esto? Es que no tengo que empezar a colocar con este más o agregar espacios en blanco, sino que todo lo coloco directamente dentro de una sentencia. Y el valor de la constante es pi. Entonces, miren que en una sola sentencia, y acá es mucho más fácil de leer. Main. Y ahí lo estoy imprimiendo. Sí, Sergio, ya lo mencionaba lo del número 2, entero más string, sí, sí. Hay un dato que menciona Michelle acá interesante y es que nosotros tenemos unas instrucciones como esta, un /n. Entonces este /n lo que hace es que me cambia el interlineado. Entonces miren que está escrito en la misma línea, pero me va a salir en doble línea. Ojo, cuando él cambia la línea, miren que yo acá tengo un espacio en blanco y miren que me lo está imprimiendo aquí en la parte inferior, espacio en blanco. Entonces en ese caso yo tendría que quitar este de acá. Ah, profe, qué gracia. Pues de esa forma lo que yo hago es que imprimo en 2 líneas, también lo pueden hacer. No hay ningún problema con ello. Hay otras caracteres especiales acá, que es por ejemplo con un T. Entonces si yo cojo y ejecuto esto, lo que va a hacer es que, bueno, acá no funciona. Ah, sí, mírenlo, acá está. Me agrega una tabulación. Miren que el espacio que yo tengo acá no es tan amplio. Y me agrega una tabulación. ¿Sí me agregó la tabulación? No. Current year, sí, run. Este es muy usado. Sí, miren lo que ahí está. Listo. Entonces tenemos el /t, tenemos /n para cambiar el interlineado. No alcancé a leer lo de
Me estaban diciendo que era error por la suma. María, esa pregunta que haces ahí, entonces el str solo sería para ser más explícitos con lo que es la variable. Yo pensaría que la respuesta correcta es, depende de cómo yo quiera imprimir, utilizo el str. Simple. Si yo, por ejemplo, imprimo de esta forma, miren que acá no se está haciendo una conversión de current year ni del número pi. Pero si yo voy a imprimir haciendo concatenación con el más o con la coma, esto me permite concatenar variables, perdón, strings. Entonces ahí sí tengo que hacer esa conversión del entero, del flotante, a un string. Me confirma si queda clara esa respuesta. Sí, bueno, ya. ¿Cuándo usamos paréntesis y cuándo usamos corchetes? Los corchetes son muy utilizados en diferentes lenguajes de programación. En Python son más bien poco usados. Por ejemplo, cuando yo trabajo, me voy a cambiar otra vez acá, aunque dije que no lo iba a hacer. Miran, cuando yo defino un condicional en ese lenguaje de programación que es muy similar a Java, tendría que utilizar pero no tengo ejemplos acá cerquita. Bueno, utilizaría esas llaves que mencionamos acá. Listo, más adelante lo vamos a mirar. En la siguiente semana vamos a hablar sobre condicionales y sobre ciclos. Ahí vamos a mirar ese tipo de corchetes, si entrarían o no entrarían en este lenguaje de programación. ¿Por qué no estamos utilizando llaves? Bueno, claro que ya entiendo ya sé por dónde va la pregunta. Miren, cuando yo utilizo esta F de acá y una comilla simple, es porque voy a imprimir en una sola línea, ¿cierto? Y todo lo voy a, bueno, eso es una especie de concatenación. Lo que yo hago es que utilizo las llaves para colocar nombres de variables. Creo que esa es la respuesta, me fui por otro lado. Ya mismo en los condicionales y en los ciclos. Entonces, cuando yo tenga un texto, un string, y le voy a colocar después de ello el valor de una variable, utilizo los corchetes que me estás preguntando. Cuando utilizo paréntesis, los paréntesis los voy a utilizar de acuerdo a ese comando que estoy utilizando propio de Python. Print, abro paréntesis, cierro paréntesis. Viene mi texto literal como quiero que aparezca y quiero concatenar la variable. Y como estoy imprimiendo con esta F y la comilla simple, entonces debo utilizar los corchetes, no utilizaría paréntesis. En ese caso es cuando utilizo los corchetes. ¿En qué se diferencia de print? No, mire que yo estoy utilizando print y estoy utilizando print. Lo que está cambiando es la forma en la que estoy imprimiendo. En una concateno strings y en la otra coloco en la misma línea. Exacto, lo que está en los corchetes son literales. Se vienen acá y va a imprimir un valor, un valor que tengo en una constante. Ok, listo. ¿Vamos bien? 7:29, el tiempo se va volando. Ok, bueno, entonces ya sabemos cómo imprimir. Acá estamos imprimiendo. Imprimir, el año actual es, y hay varias formas de imprimir, ¿cierto? Dentro del contenido que ustedes van a tener en el curso, se van a encontrar con esta diapositiva. Esta de acá. Y acá implementa varias formas de imprimir. Entonces, ¿qué es lo que yo recomendaría, por ejemplo, que hagan? No pasen de largo. Diego, pero es importante porque ustedes me están apoyando, pues, y ayudando a responder preguntas. Cuando yo pregunte si están perdidos, por favor, ahí es donde opinan los otros. Yo sé que ustedes no están perdidos, pero cuando yo pregunte, hey, ¿están perdidos? ¿Cómo vamos? Por favor, ahí los que estén perdidos digan, no, profe, no doy pie con bola. Y miramos qué hacemos. ¿Hay alguna guía para conocer más comandos de Python? Sí, hay alguna guía. Yo les puedo compartir unas diapositivas con más contenido de Python. O si ustedes se vienen por acá, es importante lo que estás preguntando, ¿sabes por qué?
porque cuando mencionas comandos de Python estamos hablando de esas palabras reservadas del lenguaje y es importante conocerlas. Yo por acá tengo una documentación y miren que la documentación tiene de todas, para todos los niveles, desde los que están iniciando, los que son intermedios, los que son avanzados. Listo. Entonces voy a buscar más material respecto a estas palabras reservadas del lenguaje de sus comandos y se los puedo mandar. Beginners. Acá incluso, bueno, no ahondemos en esto porque si no nos quedamos ahí. Listo. Operación de escritura. Ya lo tenemos ahí. Pasamos a este que es fundamentos de programación, instrucciones de asignación. Hey, ¿qué es una asignación? Una asignación ya la hicimos, solo que no hemos definido qué es. Una asignación es esto. Una asignación es cuando yo tengo, puede ser el nombre de una variable, le coloco un igual y le asigno un valor. Estamos hablando de lógica, ¿cierto? Ah, sí, eso suena lógico, que le asigno un valor. Bueno, eso es una operación de asignación. Y es que hay más tipos de operaciones. Sí, hay operaciones de comparación. Por ejemplo, si yo coloco, yo puedo preguntarme si current year es igual a 2021. Si es igual, puedo preguntarlo. O puedo decir current year, llévele el año 2021. No voy a entrar todavía en esa parte de comparación, ¿listo? Estoy en asignación. Y me interesa esta parte de acá. Aquí hay unos ejemplos específicos. Listo. Yo voy a tener una variable. Esa variable, como su nombre lo dice, va a variar. Ojo, no, sí, eso suena lógico. Recuerden que estamos hablando de lógica, ¿cierto? Una variable varía, una constante no necesariamente. Bueno, una constante no debe cambiar, es así de sencillo. Pi es pi, pi es 3.1415, bla, bla, bla. Independiente del problema que usted vaya a hacer, ese valor de pi nunca va a cambiar. Eso es una constante. Listo. La variable, como lo mencionaba, hicimos en el muñequito, es simplemente un espacio en memoria. Cuando se acaba de ejecutar el programa, ¿qué pasa? Ese espacio en memoria se libera. Listo. Cuando yo estoy en una aplicación móvil y esa aplicación consume cierta memoria y se cerró la aplicación, esa aplicación se libera. Tengo acá el número 9. Vamos a tener unas expresiones que pueden ser aritméticas y expresiones lógicas. Entonces, miremos esta parte. Expresiones aritméticas y expresiones lógicas. ¿Qué estoy haciendo acá? Expresiones aritméticas. Yo puedo hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y potencias. Vamos a sumar dos números. Yo tengo suma es igual a 4 más 5. A ver, yo bajo esto un poquito. Suma es igual a 4 más 5. Listo. Yo tengo una resta. Entonces una resta es 4 menos 5. O 5 menos 4. Yo tengo acá print. Vamos a hacerlo así como para que nos quede. Voy a... espera un momentito. Voy a hacer una cosita acá. Estas dos líneas, esta línea de acá, me la quiero quitar para no borrar lo que hemos hecho y lo voy a colocar por acá abajo. Control V. Suma es igual a 4 más 5. ¿Qué estoy haciendo acá? Le estoy asignando a una variable que se llama suma, le estoy asignando la suma de dos números, que son 4 y 5. Yo puedo tener, por ejemplo, número 1 es igual a 4, número 2 es igual a 5, y a esta operación de asignación que estoy haciendo de suma, hacer esto. Entonces yo tengo dos variables, uno se llama número 1 con 1, número 2 con 5, y estoy calculando una suma. ¿La suma qué es? Es que a una variable le estoy sumando un número, que es el número 6. O también yo podría sumar número 2. Listo. Entonces print, imprimémoslo acá. El valor de la suma es 2 puntos, suma. Y control mayúscula F10.
Va a irme por esta instrucción que es la que me interesa, la última. Lo de arriba lo va a ignorar. El valor de la suma es 9. Esa es una operación aritmética, una operación de suma simple. ¿Cierto? ¿Qué tipo de dato es suma? Rápidamente. Entero, ¿cierto? Yo tengo dos números enteros, entonces estoy sumando los dos enteros, normalmente me va a dar un número entero. Esa es la operación de la suma. Ahora, yo puedo tener una operación que le llame resta. Número 1 menos número 2. Segunda operación, print. El valor de la resta es resta. Print. Mire que se me subraya de color rojo. Lo ejecuto y acá yo tengo el valor de la resta es menos 1. Segunda operación aritmética, una resta. Si yo tengo, hagámosle caso a Daniel, type resta. Pero tengo que imprimir. El valor de la resta es menos 1. Si es esto lo que me estás diciendo. Sí, mírenlo, acá está. ¿Qué es lo que hicimos acá? Daniel nos dice, a ver, es que si usted coloca el type y coloca la variable dentro de paréntesis, él le va a indicar cuál es el tipo de dato. Bueno, sí, yo lo coloqué, pero obvio, tengo que imprimir qué tipo de dato es. Mire que la camisa, eso es un entero. Listo. Voy a dejar este acá. Entonces ya tenemos dos operaciones. Vamos a tener una que llamamos producto. ¡Ojo! Para los nuevos en programación. Número 2. Y por acá abajo, el producto es 2 puntos. Producto. Eso es un error muy común cuando uno está empezando a programar. Y es que como nosotros estamos acostumbrados a que cuando vamos a multiplicar, multiplicamos por una X, ¿cierto? Entonces resulta que en programación no utilizamos la X para programar. Miren que de una tengo un error acá. Él ni siquiera sabe qué es esto. Miren qué me dice. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Un asterisco. Número 1 por número 2. El producto es 20. Mírenlo, acá está, lo que está mencionando Germán. Estos tipos de datos. Y por último, tenemos una, ¿cómo lo llamamos? Un cociente, una división. Veámoslo acá. Número 1 dividido número 2. También esa línea en la mitad con un puntico arriba y un puntico abajo, encuéntrala en el teclado. Nunca la van a ver. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos. El cociente es. Imprimimos. Ejecutamos. Pero entonces acá ya vamos a tener otra cosa diferente. Miren que vamos a tener div. Div va a coger el número 1 y el número 1 es un entero que vale 4. El número 2 es un número entero que vale 5. Pilas con esto, con lo que pasó acá. Y div es igual a la división entre los dos. Y miren que div me va a dar 0.8. ¿Cómo así? Pero ¿por qué si yo estoy dividiendo dos números enteros? Porque cuando yo sumo dos números enteros, solo resto me da un número entero, pero cuando los divido no. Esa sería una muy buena pregunta. Ojo, si yo utilizo otro lenguaje de programación, esto no va a funcionar de esta forma. Por ejemplo, si yo tengo en Java una variable de tipo entera y a esa le divido estos dos tipos de datos, él cogería solo la parte entera de esa división.
En este caso, como no tenemos que especificar qué tipo de dato es deep, yo le estoy asignando 4 dividido 5 y él dice, eso da 0.8. Entonces eso es un flotante, porque la división no es exacta. Lo que mencionaba Michelle, gracias. Hay otra tercera operación, bueno, llevamos 4 operaciones, ojo, suma, resta, producto y cociente, o la división. Hay una que vamos a llamar, ustedes saben que es el residuo de una división. Ese residuo es ese numerito que me sobra. Cuando yo divido 5 dividido 2, yo digo 5 dividido 2, eso me da 2, 2 por 2 me da 4 y me sobra un 1. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros llamamos residuo. Pues resulta que en programación acostumbramos a trabajar con lo que nos mencionó Luis ahí en el chat, algo que se llama módulo. Ese módulo va a ser número 1, lo va a hacer con otros números diferentes para que sea más evidente, con el porcentaje. 10 módulo 3. Por ejemplo, si yo cojo y divido 10 entre 3, ¿qué voy a obtener? Vamos acá a hacerlo las dos. 10 dividido 3. El módulo es módulo. Ya me quedé sin voz. Miremos acá abajo la consola. Acá tenemos. El valor del producto es 20. Bueno, el cociente es 3.33 que estamos dividiendo 10 y 3. Miren, el módulo es 1. Listo. 10 dividido 3, eso me da 3. 3 por 3, 9. A 10 me sobra un número 1. Un número 1. Les doy un tip para más adelante, los que son nuevos. ¿Cómo sé si un número es par? Diana, mire que en la división, mire que cuando yo hago la división, él me coloca una cantidad determinada de decimales. Listo. Entonces, cuando yo trabajo con una variable tipo doble, por ejemplo, que es muy común en trabajarlo en otros tipos de lenguaje de programación, entonces vamos a tener muchos más decimales. Lo que están diciendo ahí, si yo cojo 10 módulo 2, voy a probarlo con este ejemplo, a ver si lo que dicen es cierto. 10 módulo 2, ¿qué pasó? Miren que el módulo es 0. Si yo cojo un número, siempre que yo coja el número par y lo divida entre 2, el residuo va a ser 0. Pero si yo cojo un número impar y lo divido entre 2, siempre me va a sobrar un 1. Uy. Listo. ¿Cómo recortamos decimales para que no se muestren tantos? ¿Cuál es el que estamos acá? Es con la división. Entonces yo puedo coger esto por acá, hacerle un round. Miren que el de una me va a identificar cuál es. Puedo hacer una coma acá y colocar un 2. Y coloco y lo ejecuto. Y miren, 3.33. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo mi operación en este caso y acá yo tengo el número de decimales que quiera colocarle. Listo. Ahí les voy a explicar, bueno, no, esto ya lo conocen ustedes, pero para los que están arrancando. Eduardo, mírenlo, sí, lo acabo de mostrar. Mire, round, 10 dividido 3, ¿cuánto me da? 10 dividido 3 me da, lo teníamos ahorita, un número con muchos decimales. Acá está, mírenlo. 3.333333335. Entonces, si yo coloco el round,
Lo único que hace es que me redondea ese número. Ojo, coloco la operación, una coma y acá coloco el número de decimales con el que yo quiero trabajar. Y él ya coge y hace la aproximación que necesita. Listo. Siempre se aprende, vea, suma, resta, multiplicación, división, ya hicimos módulos y ya redondeamos un número decimal. División, control shift F10. Miren, el cociente es 3. Ojo que estamos haciendo la división. Eso es lo que yo les mencionaba ahorita, por ejemplo, cuando yo trabajo en otro lenguaje de programación. Como acá deep. Ah, bueno, y si miramos acá, miren a deep, es entero. Deep es entero. Listo. En otro lenguaje de programación, entonces yo especifico qué tipo de dato es deep. Ah, yo necesito que sea entero. Cuando hace la división, la hace de esta forma. El cociente va a ser B, la división va a ser, bueno, sí, el cociente es 3, la división va a ser 3. Esto queda mejor acá como la división. Es 3. ¡Ey! Importante. Algo que acabo de hacer acá con esas comas, con las ortografías, con la ortografía. Esto es, para mí es muy importante. Y es bueno que lo adapten, lo utilicen. Hey, utilicemos buena ortografía hasta para programar. Si yo le voy a mostrar un mensaje al usuario, un mensaje textual, o sea, un mensaje textual, utilicen buena ortografía en ese mensaje que le van a entregar a su usuario. Listo. Es importante hacerlo. Lo que yo no debo hacer es que si yo voy a crear esta variable módulo, la cree de esta forma. Miren. Ah, bueno. Esto no debería de hacerlo. Esto que acabé de hacer. Miren que no tengo problema, funcionó. Esto yo no debería de hacerlo. ¿Sí cayeron en cuenta de qué fue lo que hice? Le coloqué ortografía al nombre de la variable. Son dos cosas, Paula. A ver, si yo cojo y coloco el slash, él va a tomar la parte entera de esa división. Ah, bueno, sí, de pronto porque acá me quedó este dato. Listo, entonces van a ser dos cosas diferentes. Si yo cojo 10 dividido 3, entonces lo que va a hacer es que él va a tomar la parte entera de la división. Esto me da 3.3333, solo me toma el 3. Y el resultado va a ser un entero. Esa es una cosa, ¿cierto? O sea que sí, el ROM me sobraba. Yo creo que por eso lo decías, Paula, ¿cierto? Porque tenía el ROM ahí. ¿Por qué no deberíamos usar tildes en las variables? A ver, los programadores. ¿A quién se le ocurre una idea? Inglés. Es simple. El idioma universal es el inglés. Los salarios más altos para usted trabajar como programador es en inglés. Y entonces, obviamente, los teclados, por ejemplo, el computador que yo tengo tiene el teclado en inglés, aunque tengo un teclado adicional que está en español. Entonces, yo no tengo la tilde. Entonces, si yo coloco y utilizo este módulo con esta tilde y mandar ese programa que lo revisaran en Estados Unidos, si el man no sabe, no tiene ni idea de qué pasa con eso, entonces ahí vamos a tener problemas. Algo que también acostumbro a hacer últimamente, los que sepan algo de inglés, y es una buena práctica para ustedes, para practicar inglés, es crear las variables en inglés. Pero pues no nos vamos a complicar pues hasta allá. Lo mismo va a pasar con la ñ. La ñ no existe, cuando yo escribo palabras en inglés, no existe la ñ. Entonces es importante no utilizar acentos, no utilizar tildes, no utilizar ñes. Listo, miren que en este caso funcionó. Pues el programa funciona. Si yo me vengo para acá, esa sí no la había visto funcionando. Se quedó pensando. Ah, funciona también.
Ey, ¿por qué? Raro. Listo, entonces no debo utilizar esa ortografía. Pero en los mensajes textuales que ustedes van a hacer, un botoncito, una caja de texto, siempre, 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 por favor, utilicemos buena ortografía. Listo, tenemos acá ya cuántas operaciones. 1, 2, 3, 4, 5 operaciones. Me falta una operación y algo que llamamos potencia. Sí, Jamson, recuerden, es una buena práctica no hacerlo. No, entonces, ay, no, entonces esa para mucho. Hey, entonces yo voy a escribir el año, pero debería escribirla sin ñ. Entonces, no sé si cayeron en cuenta ahorita que lo estaba haciendo, que de una me pasé a year. Y ese error siempre me pasa. Entonces, lo que está diciendo Francisco no es que sea un error utilizar acentos ni ñes, pero como en otros lenguajes no existen otros idiomas, es mejor no utilizarlo. Exacto. Vámonos a tin, tin, tin. Potencia. Entonces vamos a tener una potencia por acá, es igual a 2 asterisco asterisco al cuadrado. Y print dos puntos potencia. Elevar un número al cuadrado. Control Shift F10. Y me voy a bajar este panel acá. El valor de la potencia es 4. Y entonces, ¿qué pasa si yo hago esto? El valor de la potencia es 16. Ay, entonces, ¿qué pasa si yo hago esto? Ouch. Ah, 65.536. Sí, lo que dice Daniel es cierto. Ese término lo vamos a ver sobre todo en el módulo de programación web. Eso de UTF-8 y Unicode. Bueno, potencias. Ahí venga, ¿qué pasó acá? Porque yo tengo 2 asterisco, asterisco, 2 asterisco, asterisco, 2 asterisco, asterisco, 2. No hay manera de obtener la parte entera de un producto. Ah, porque si se hace la analogía, por ejemplo, con el slash slash. Me imagino que es por eso la pregunta. Ah, ok. Qué buena pregunta. Hagamos una cosita acá. Si yo tengo un número flotante que es 2.5, 2.5, exacto, para allá iba. Y yo tengo una multiplicación, ¿cierto? Yo ya sé que esto me va a dar un número flotante. Pero si yo a eso le coloco un ROM, ojo con lo que va a pasar acá. Ojo que mire potencia, ¿potencia qué es? Potencia es un flotante. Y yo a esto le coloco un coma cero. ¿Será que sí funciona? El potencia es 6.0. Y potencia no deja de ser un flotante. Cada que yo vaya a hacer operaciones, yo puedo capturar números enteros o la parte entera de divisiones. Yo no he visto el caso en otros lenguajes de programación ni siquiera en el que yo pretenda capturar la parte entera de una multiplicación. Lo que sí puedo hacer es, con otro lenguaje de programación, es que como la variable que yo defino es entero, entonces él hace la comparación o la multiplicación de la parte entera. O lo que dice Daniel en este caso, utilizar alguna librería matemática. Entonces ya sabemos acá que la potencia es esta de acá, 2 a la 3. Y ahí ya tenemos diferentes operaciones aritméticas. Bueno, las 5 operaciones aritméticas. Ahora se viene algo en estos 5 minutos. ¿Qué pasa cuando yo necesito hacer una operación como 5 más, no, pues la hago acá directamente, ¿cierto? Lo voy a llamar operación 1. Ojo con esto.
5 más, voy a hacerlas así inventadas, menos 1 dividido 2. Operación 1. Vamos a imprimir esto, a ver qué nos dice. Y tenemos la operación 1. Voy a ejecutar esto. Y esto me da 20.5. 20.5. Sí. Eso es lo que vamos a hacer antes. Esto me da un 20.5. Lo que yo haría, o lo que haría cualquier mortal hasta ahorita, ahí voy a incluir a los que están entrando en este mundo, es que van a hacer esto. 5 más 8, 13. 13 por 2, 26. 26 menos 1, 25. Dividido 2, 12.5. Y me dio 20.5. Ahí ya entonces como que uno queda, uy, ¿qué pasó acá? Listo. Esto pasa, ojo, mis queridos, los que hicieron esa operación mentalmente y les dio eso, que acaba de decir que ya me olvidó cuánto es, cuando nos acordamos tampoco de álgebra de cálculo en el colegio, porque hay unas prioridades. ¿Quiénes van a tener prioridad? Por ejemplo, si yo coloco estos paréntesis acá, lo primero que se va a hacer es el paréntesis. O sea que acá el resultado va a ser diferente. Ya no es 20.5, sino 25.5. Porque primero se va a hacer este. Entonces, primero vamos a tener todo lo que son agrupaciones. Por ejemplo, este signo de paréntesis. Cuando yo tengo en una operación muchos paréntesis, eso es lo primero que se va a desarrollar. Después, yo voy a tener potencias. Listo. Hay una operación que me permite calcular raíz cuadrada. Tenemos operación de multiplicación, operación de división y vamos a tener el más y el menos. Ahí lo acaba de mencionar Luis. Entonces hay una jerarquía de cómo se desarrolla esa operación. Entonces yo tengo, si yo tengo todo esto así abierto, el primero debería ejecutar. Ah, bueno, ¿y qué pasa? Por ejemplo, el signo por y el signo división tienen la misma jerarquía. Entonces, ¿qué pasa si se encuentra y este más con este menos tiene la misma jerarquía? Entonces nos vamos a parar de izquierda a derecha y se empieza a ejecutar. Entonces, lo primero que debería que se pasara acá es 8 por 2. Voy a ejecutarlo. Vamos a comprobar qué nos da. Acá tenemos el micrófono, el que lo abrió. Gracias, gracias. 8 por 2. ¿Cuánto nos da eso? 16. Y luego se viene para acá. Gracias. Gracias, Lizeth. Está cocinando la comidita. 8 por 2, 16. Luego se viene para acá. 1 dividido 2, 0.5. Entonces yo acá tengo 5 más 16 menos 0.5. 5 más 16, 21. Menos 0.5 me da 20.5. Listo. Ya terminamos porque ya entra el otro profesor al curso. Este tema vamos a iniciar mañana con este tema y reforzando. Importante, vean los videos, listo, de la plataforma. Aprovechen el grupito de WhatsApp. Si tienen dudas, pregunten. Miren que hay muchos compañeros que están dispuestos a ayudar. Yo también sí veo. Si tienen alguna idea de un videito, y profe, ayúdenos con un videito que nos ilustre tal cosa, de una me dicen, profe, hagamos este videito y lo hacemos. Listo, yo saco el espacio que... Así, vamos por lo básico. Muchas gracias a los compañeros que nos están ayudando. Gracias, profe. Listo. Gracias, compañeros. Chao, chao.